Bueno, dar las gracias al comité organizador. Y siguiendo hablando de ruptura prematura de membranas, vamos a hablar de vigilancia clínica y fetal. Y cuando hablamos de vigilancia clínica y fetal tenemos que recordar la clasificación de la ruptura prematura de membranas que estamos utilizando, que ustedes recuerdan, el grupo previable, el grupo lejos del término y el grupo cercano al término. ¿Y esto por qué es importante tenerlo siempre en mente o siempre que hacemos un diagnóstico de RPM pretérmino, clasificarlo en cada uno de estos estadios? Porque de ahí va a depender la morbimortalidad de estos fetos. Y cuando hablamos de vigilancia clínica y fetal, prácticamente si yo soy capaz de lograr llevar un feto que logre una madurez adecuada y que tenga una buena calidad de vida después de su nacimiento, seguro que estoy valorando y estoy llevando de una forma adecuada todo lo que es la valoración clínica de esa madre. Vamos a mirar entonces cómo hacemos esa valoración, cómo hacemos las pruebas de bienestar fetal, qué pruebas de bienestar fetal hacemos y qué pruebas bioquímicas hacemos que en un momento nos puedan dar algún tipo o vislumbrar en qué momento tenemos que hacer intervención o interrumpir un embarazo. Entonces, desde el punto de vista materno y fetal, tenemos que tener tres conceptos básicos. El primer concepto es la inflamación a nivel de la cavidad amniótica. El segundo concepto es la infección a nivel de la cavidad amniótica. Y el tercer concepto es la respuesta inflamatoria fetal. La respuesta inflamatoria fetal muy seguramente se me va a presentar debido a las dos causas, pero es muy diferente tener una respuesta inflamatoria en cavidad amniótica con una respuesta inflamatoria fetal a tener unos cultivos positivos en líquido amniótico, lo cual me va a empobrecer el pronóstico y me va a cambiar de forma importante este manejo. Y en vigilancia materna la principal vigilancia que existe es la propia madre, y la propia madre mediante la evaluación clínica de sus movimientos fetales dependiendo de la edad gestacional o en algunos paraclínicos como van a ser la hematología, cultivos y amniocentesis. Y desde el punto de vista fetal pues va a depender de edad gestacional, del volumen residual de líquido y de las pruebas de bienestar fetal. Dentro del protocolo de la ruptura prematura de membranas, nosotros hacemos énfasis en varias cosas. Primero, tomar cultivos. Primero, establecer un diagnóstico, porque el diagnóstico de RPM es un diagnóstico que el 80% es clínico. Si yo no logré hacer en ese 80% de las veces el diagnóstico, ya empieza a complicarse la situación, porque muy probablemente voy a tener hospitalizaciones prolongadas de fetos que no lo requieren, o muy probablemente puedo tomar conductas al sacar o al terminar embarazos, que muy probablemente podía llevarlo a 37 semanas porque no tenía claridad. O por el contrario, puedo llegar a hacer procedimientos invasivos que no estaban indicados para corroborar que hay una ruptura de membrana por medio de índigo de carmín o para corroborar que hay una respuesta inflamatoria en esa cavidad amniótica. Y miren las conductas médicas de 500 especialistas del American College y miren que prácticamente existe consenso en el manejo de la ruptura prematura de membranas. Uso de esteroides, prácticamente 100%, uso de antibióticos 99%, repetir dosis de esteroides. Todavía hay un grupo que repite en el 10%, donde ya sabemos a la evidencia actual que repetir los esteroides no le va a conferir ningún beneficio a estas madres. Tocólisis solamente indicadas en las 48 horas iniciales cuando hay actividad uterina y yo quiero lograr madurez fetal. Posteriormente la tocólisis mayor de 48 horas va a tener un efecto exactamente igual que el placebo. O sea que dar el tipo de tocólisis que ustedes quieran por más de 48 horas no va a tener ningún efecto. Amniocentesis para confirmar el diagnóstico y miren, si decimos que el diagnóstico es en el 80% de las veces clínico y miren que en el 66% algunos obstetras estamos haciendo amniocentesis porque tenemos dudas o porque nos hospitalizan la paciente o porque no tenemos claridad cuando pasamos la ronda médica. Pruebas de maduración pulmonar, 78%, culminación de embarazo y hay consenso que después de las 32 semanas toda paciente con RPM debe tener ya su situación definida. Pero nosotros cuando tomamos estas conductas estamos pensando en algo y estamos pensando en lo que nos puede pasar y en el resultado adverso que yo puedo tener con esos fetos. Y dentro de estas cosas tenemos el prolapso de cordón y solamente el prolapso de cordón me va a ocurrir cuando yo tengo dilataciones avanzadas. Estoy pensando en otra cosa. Por otro lado,
hablando de prolapso de cordón, sí podemos tener compresión funicular, pero es muy poco probable que a un feto con un oligohidrantios por una compresión funicular le pase algo. El feto él tiene sus propios mecanismos de defensa y la única que le podría producir algo es el prolapso. Recuperación de líquido amniótico, y esto es importantísimo porque esto me habla del volumen residual de líquido con el que yo hago el diagnóstico de la ruptura de membranas y cómo ese líquido se va a ir cambiando. De pronto la paciente yo la evalúo y tiene 2, al otro día tiene 5 y al otro día tiene anhidramnios, pero eso no me asusta porque al otro día va a tener 2 y después en 3 días va a tener 5, entonces es un volumen residual que entre más recambio y entre más variación haya entre una prueba de bienestar fetal y otra, mejor va a ser el pronóstico de ese bebé. ¿Y todo para qué? Para esto, prolongar el nacimiento. Pero cuando hacemos el diagnóstico nos vemos abocados a otras cosas. Primero, dependiendo del índice de masa corporal y los antecedentes de la paciente, los eventos tromboembólicos. Y cuando hacemos RPM, ¿qué es lo primero que le decimos a la paciente? Reposo absoluto en cama. Ahorita lo llamamos como reposo modificado en cama. Y muy seguramente vamos a tener que ponerle medias antitrombóticas y vamos a tener que hacerle masaje y la fisioterapeuta va a tener que ir a ver todos los días. Lo segundo, la depresión. Hospitalizaciones prolongadas y muchas veces hospitalizaciones que si no damos una adecuada asesoría pueden durar 1 mes o 2 meses y terminar en un óbito fetal, sobre todo en aquellos manejos que hacemos de rupturas prematuras previables, de ahí la adecuada información al paciente cuando iniciamos el manejo. Y bueno, todo lo que lleva al reposo prolongado, disminución de densidad ósea y disminución de la masa muscular. Y miren, 814 especialistas en medicina materno-fetal que les preguntan, una paciente de 24 años, primigestante, que hace una ruptura prematura de 24 semanas, ¿usted después de las 48 horas de la maduración pulmonar le recomienda el reposo en cama? Y miren, el 87% dicen que lo recomiendan, pero cuando le hacen la segunda pregunta, y en ese escenario, ¿será que la paciente se beneficia del reposo en cama? Y todos recomiendan reposo en cama, pero miren, la mitad dice que se recomienda un poquito o que se recomienda un poquito más. O sea, que aseveramos mucho de que el reposo en cama sirve, pero cuando nos preguntan si sirve tenemos dudas. Y yo pienso que en RPM el reposo sí sirve y es fundamental, muy diferente al parto pretérmino como vimos en la charla anterior, donde el reposo pues no me va a conferir ningún beneficio. Y la asociación a factores o a resultado adverso en la mamá, pues también el riesgo es mínimo y esa es la conducta que tenemos de que muy probablemente a estas mamás no les va a pasar nada. Pero ¿qué es lo que yo quiero cuando hago el diagnóstico y cuando quiero ganar tiempo? Lograr peso y lograr madurez fetal. Y ya sabemos que son recomendaciones tipo A, la profilaxis antibiótica. Recomendación tipo A, la maduración pulmonar después de las 24 semanas hasta las 32 semanas. Y por aquí abajo dice que es tipo B o tipo B, el realizar cursos repetidos de corticoides, que ya sabemos que no debe ser. El no realizar tacto vaginal, una recomendación tipo A, y la tocólisis por largo tiempo, una recomendación tipo C. O sea que tenemos evidencia de cómo lo debemos manejar. Y hablando de ruptura prematura de membranas, vamos a poner el ejemplo más pobre o más triste de todo, que son aquellas rupturas prematuras de membrana previables, todas aquellas que tienen 24 semanas. Y miren que avanza la obstetricia, avanza la perinatología, avanzan las unidades de cuidados intensivos, avanzan los neonatólogos, avanza pediatría, y este es un mundo en el que todos vamos avanzando. Y cuando yo estaba haciendo obstetricia, esto era un aborto incompleto, sí o sí. O sea, ni siquiera le damos la oportunidad a la paciente de explicarle que se le podía hacer un manejo expectante. Hoy día nuestra actitud ha cambiado porque nosotros no decidimos quién lo hace y quién no, y eso es una asesoría que debe ser no dirigida a la familia y ellos son quienes toman la decisión después que hemos explicado todas las posibles consecuencias o resultado perinatal adverso más que materno que puedan tener estas pacientes. Vuelvo y digo, podemos considerar que es un manejo activo, pérdida de líquido amniótico, pérdida de una parte de la gestación, aborto incompleto, y lo que hacemos es culminación del embarazo. O manejo expectante, explicando siempre la mortalidad y la asesoría no dirigida, y quien última va a decidir si deciden hacer un manejo expectante o si deciden terminar el embarazo, va a ser la familia. Y vamos a mirar algunos casos. Miren, 23 casos con rupturas prematuras de 18 a 24 semanas. 6 casos se portieron de forma espontánea, nacieron 17 casos a las 24 semanas, de estos nacieron 2 con una latencia menor de 4 días, 15 nacieron después de 24 semanas con latencia mayor de 15 días, y de estos 15, 5 no presentaron signos de hipoplasia pulmonar y 9 presentaron signos de hipoplasia pulmonar. Uno solamente llegó a las 25 semanas, o sea que ustedes ven que de 23,
se salvaron 12 o 13 fetos. Hubo una mortalidad del 50%. Ahora lo que tenemos que analizar es de ese 50% que se me salva en estas rupturas prematuras previables, ¿cómo va a ser la posibilidad o la expectativa de vida de estos recién nacidos? Y miren, ya tenemos un grupo más grande, RPM previable con una N de 161, 49 decidieron o manejarlo como un aborto incompleto o se perdieron antes de llegar a la semana 24 y 112 nacieron y entraron a la unidad de cuidados intensivos. Muerte neonatal en 23, morbilidad mayor en 46 y sin morbilidad en 43, de 161 que entraron en el grupo. Que tenemos que una sobrevida total para la 161 del 69% y una sobrevida para los que nacieron e ingresaron a UCI del 80%. Y la sobrevida sin secuelas del 38% y la sobrevida sin secuelas de los que entraron a UCI del 48%. O sea, que de antes se nos morían 100, hoy nos viven 25 y normales, igual que todos nosotros. Y yo pienso que en 5 años o en 10 años vamos a estar hablando para los países desarrollados 24 semanas o 500 gramos hacen todo por salvar un bebé. En nuestras unidades de cuidados intensivos tenemos que tener por lo menos 27, 28 semanas y tener cerca de 800 gramos para poder tener alguna expectativa. Pero miren que pensar en que esto va a cambiar, sí va a cambiar. Cada vez que pensamos que las cosas no se van a dar, nosotros estamos pensando que no se van a dar cuando hay un grupo trabajando y mostrándonos que las cosas sí se pueden y muy seguramente RPM previable algún día va a tener buenos resultados. Pruebas de bienestar fetal, hipoxia y acidosis, predicción de infección, prevenir muerte fetal y definir el momento de parto. Y esto es lo que buscamos. ¿Y cuál es la prueba ideal? Después de que yo hice el diagnóstico, hice un tercer nivel, hice un Doppler, descarté que no hay ninguna otra malformación o ningún otro hallazgo, el seguimiento va a ser monitoreo fetal o un perfil biofísico fetal de 10 puntos. Y miren que la sensibilidad, realizándolo de forma diaria, y la especificidad y valores predictivos positivos y negativos no son muy buenos. De ahí de que muchas veces tomar conducta y pensar que un bebé se me está infectando solamente con la predicción del perfil biofísico y el monitoreo fetal puede ser de pronto un poco muy agresivo. Entonces tenemos que tener como reunir todas esas condiciones y con todas esas condiciones clínicas y paraclínicas definir el momento de interrupción. ¿Y de qué va a depender la frecuencia de estas pruebas de bienestar fetal? De la edad gestacional. En previables no vamos a hacer ningún tipo de prueba de bienestar fetal y muy seguramente estas pruebas cobran su mayor importancia después o en la medida en que la unidad de cuidados intensivos neonatal donde nosotros trabajemos nos dé viabilidad a esos fetos, que muy seguramente vamos a estar entre las 27 y 28 semanas. Y la principal prueba, ¿cuál va a ser? La clínica, movimientos fetales, por lo menos 6 movimientos en 2 horas, una evidencia tipo 3B, la percepción de amniorrea. Y miren que le va mejor a las pacientes que perciben la amniorrea que a las que no perciben que están perdiendo líquido amniótico. ¿Y esto por qué? Porque la paciente que percibe acumula líquido y si acumula líquido va a tener adecuado recambio del líquido pulmonar con el líquido amniótico y a esa paciente le va a ir mejor a la que dice que no siente que se le sale el líquido y ustedes le hacen el perfil y el líquido no se modifica. Igualmente el perfil biofísico, movimientos respiratorios y variabilidad, que son como las primeras cosas que me hacen pensar que ese feto se me está infectando. Y vamos a hablar del líquido amniótico, 290 pacientes estudiados de semana 24 a 32, y entonces algunos dicen, ¿qué es mejor, medir los 4 cuadrantes o qué es mejor medir un máximo bolsillo vertical mayor de 2 centímetros? Aquí está la respuesta, compararon ambos grupos y encontraron que cuando teníamos un índice menor de 5 y cuando teníamos un bolsillo menor de 5, el periodo de latencia iba a ser mucho menor. O sea que para efectos prácticos y de pronóstico, tener un máximo bolsillo mayor de 2 centímetros o tener un volumen de líquido en 4 cuadrantes de 5 centímetros me va a dar la misma posibilidad en ese feto. Pero todo va a depender de la antibioticoterapia y del control del estreptococo del grupo B, que lo vamos a ver en la siguiente charla. Sin sitio evidente de infección en otro lado, evaluación clínica, temperatura, frecuencia materna, leucocitosis, proteinuria, hipersensibilidad, y esto es bola a bola, ¿no? Ahí no hay duda, esa es la más fácil de hacer. Y hay una práctica que tampoco nos sirve de mucho y es el hacer hematología o hacer PCR de forma diaria. Se dice que la hematología, y se dice en artículos porque no hay consenso de cada cuánto debemos hacer un cuadro hemático y una PCR, pero la recomendación es hacerlo 1 o 2 veces por semana, si la paciente se encuentra en condiciones estables y si existe alguna condición clínica de la paciente que me lo requiera, repito el cuadro hemático y la PCR con mayor frecuencia. Si tenemos infección no evidente, pues entonces ya vamos a entrar a un procedimiento invasivo,
Determinación de glucosa, conteo de leucocitos, cultivo, GRAN, interleuquina 6, LDH, metilproteinasa 8, el que habló la doctora ahorita de la 9. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de establecer un diagnóstico. Y aquí es donde se nos viene, se lo voy a mostrar en la próxima charla, la gran confusión. ¿Tenemos una respuesta inflamatoria en cavidad amniótica? ¿Tenemos una infección en cavidad amniótica? ¿O tenemos una respuesta inflamatoria fetal? Y cada una de estas me va a dar un pronóstico en ese bebé. Y de todas estas, pues si tengo un GRAN, tengo un cultivo y tengo leucocitos de 50, pues ya hice el diagnóstico. Hay un proceso inflamatorio en cavidad amniótica. Pero si no tengo posibilidades de esto, puedo ser de pronto menos invasivo si tengo de dónde tomar líquido para la ruptura prematura de membranas. Y uno de los principales, recuerden que las bacterias están consumiendo grandes cantidades de glucosa. Y si yo hago amniocentesis, pues voy a tener valores menores de 25 de 30 que me pueden estar prediciendo, porque tampoco, nada de lo que he dicho es diagnóstico, es la suma de todo. O si no, lo puedo hacer de forma vaginal, y si tengo valores que están entre 5 y 10, muy seguramente voy a tener el resultado. Me voy a tomar aquí 30 segundos que los descuento de la próxima. Entonces hablemos ya de la última. Término, 37 semanas, 6.814 pacientes, manejo activo y manejo expectante. ¿Qué es la recomendación? Que toda paciente que nos llegue a las 37 semanas le debemos inducir, bien sea con misoprostol o bien sea con oxitocina, y culminar ese embarazo. Miren, el 79% sin que nosotros hagamos nada va a parir en las 12 primeras horas, y el 95% va a parir en las siguientes 24 horas. Pero nos queda un 5% que va a tener una latencia prolongada y que son las que muy probablemente pueden durar hasta una semana y se nos vayan a infectar. Pero miren, ¿qué diferencias hay entre el manejo activo y el manejo expectante? Si yo hago manejo activo voy a disminuir la morbilidad infecciosa de la mamá, igualmente voy a disminuir el ingreso a UCI, igualmente la incidencia de partos y de cesáreas va a ser igual. Pero esto es lo que yo encuentro, pero cuando yo esto voy a mirar si es significativo, no existe significancia entre hacer manejo activo o hacer manejo expectante antes de las 24 horas de que ha ocurrido la ruptura prematura de membrana. O sea que las diferencias no son significativas. ¿Qué pasa después de que yo tengo 18-24? Que sí voy a tener más riesgo sobre la madre. Y aquí sobre la madre, ¿qué voy a tener? Mayor endometritis, mayor corionionitis, mayor hemorragia posparto. Y miren que a medida que aumente, que ocurre la cascada de la inflamación y de la infección, la posibilidad de hemorragia posparto se me llega casi a un cuarto de las pacientes que yo estoy viendo. O sea que por ningún motivo debemos dejar pasar más de 18 a 24 horas. Costos-beneficios, siempre con paciente hospitalizada hasta el momento del parto, dependiendo del sitio donde trabajemos y el estado sociocultural de nuestras pacientes, podríamos dar algún manejo ambulatorio, y en pacientes seleccionadas y después de un monitoreo estricto, embarazos lejanos del término, se puede dar manejo ambulatorio de hospitalización nuevamente cuando estemos cerca de la viabilidad. O sea que la vamos a hospitalizar definitivamente a las 27 o a las 28 semanas hasta el momento ya del parto. Las guías de ACOG, pues es lo que les he mencionado, no se las voy a mencionar ahora, y como conclusiones va a depender todo de edad gestacional, de la asesoría que yo le doy a la madre, de la morbimortalidad materna y fetal, y si yo controlo la fetal, la materna prácticamente que la ignoro, el prolongar la latencia, el lograr madurez fetal y evitar la infección. ¿Y qué es lo que queremos tener? Un recién nacido sin secuelas permanentes. Cuando uno lee artículos y uno dice RPM previable, uno no debe de asustarse, uno debe de alegrarse. Es decir, antes todos se morían, ahora se salvan 25. No sé qué va a pasar en 5 años o en 10 años. Y las que están cerca del término, pues ya el pronóstico va a ser muy bueno. Muchas gracias.